del tercer milenio. Y en esta mesa redonda, con el título "Para que seamos fieles a nuestro ser pueblo, una pedagogía de la cercanía y del acompañamiento", homilía de Monseñor Jorge Mario Bergoglio en el Te Deum del 25 de mayo de este año. Cuando estábamos preparando la jornada de pastoral social, prácticamente a nada, se produjo ese acontecimiento de la predicación de Monseñor Bergoglio en la catedral por motivo de la festividad del 25 de mayo. Sin duda tuvo una gran repercusión por su contenido, también por quién lo dijo. Pero más allá de eso, nos pareció, a aquellos que estábamos organizando las jornadas, que por sobre todas las cosas, esa homilía se convertía en una convocatoria, convertida en un proyecto, en un programa, en un desafío a todos, en orden, como decíamos ayer, a dar sentido. Y de allí surgió la idea de poner, de agregar hacia el final de esta jornada esta mesa redonda para contribuir a profundizar las riquezas que ella tiene para todo el pueblo de Dios y para todos los hombres de buena voluntad de nuestra patria. Quisimos invitar a dos periodistas de nota, como son José Ignacio López y Jorge Bolívar, y también al licenciado Paradiso, que conoce muy bien todo el tema no solo de las ciencias políticas, sino también el pensamiento de la Iglesia, para que nos ayudaran a nosotros con sus reflexiones a profundizar esta homilía para nuestra tarea, sobre los tres. Muchas gracias por eso. Bueno, va a comenzar su reflexión Jorge, que es politicólogo, ensayista y periodista, que ha publicado varios libros, entre ellos Paternalismo y Mundo Nuevo, El Universalismo, La Sociedad del Poder, La Liberación como Problema y el Culto del Poder en la Sociedad Global. Ha colaborado también como articulista, columnista en los diarios Tiempo Argentino, Clarín, La Prensa, El Cronista, las revistas Primera Plana, Mutante y Noticias, entre otras. Bueno, Jorge Bolívar, gracias. Bueno, en primer lugar que me hayan invitado a participar de esta jornada de pastoral social y además a reflexionar sobre un texto que a mí me ha parecido particularmente iluminado, particularmente equilibrado, sobre todo en una época en la cual le es muy difícil a la Iglesia decir cosas sin que parezca que está participando de la vida política en forma activa. Este texto tiene en ese sentido un raro equilibrio, porque prácticamente habla al corazón de los políticos, habla al mundo de la política y sin embargo no beneficia ni perjudica a ningún partido. Es un ejemplo, a mi juicio, de cómo comunicarse con el mundo de la política sin hacer partidismo, porque a mí me parece que la Iglesia tiene que comunicarse con el mundo de la política.
ese sentido, ustedes me van a permitir, yo he elegido 3 o 4 porque la homilía es riquísima, ustedes la leen, es muy completa. Yo he elegido 3 o 4 cuestiones donde yo he una especie de reserva hermenéutica, porque en todos estos textos hay una riqueza simbólica muy grande, muy fuerte, que nos habla a nosotros. Y yo me voy a permitir decirle a ustedes que he escuchado yo, es decir, cuál ha sido mi escucha de estos subrayados de la homilía de Monseñor Rego. En primer lugar, el que da motivo al título de la convocatoria, que es una pedagogía de la cercanía y del acompañamiento. Yo sentí como si la Iglesia nos dijera a los hombres del mundo de la política: yo estoy cerca de ustedes, déjenme que los acompañe. Es decir, ustedes en estos días, con motivo de algunas declaraciones, aparecieron siempre diciendo que la Iglesia es una corporación más, ignorando su carácter trascendente, se la trata como si fuera una corporación más, como la Unión Industrial o como el sindicalismo. Es decir, yo creo que hay un llamado de un sacerdote misionero que habla en nombre de otros sacerdotes misioneros de esta posibilidad que tienen hoy los hombres de acción y sobre todo los políticos, que viven en una época de gran confusión, y ellos mismos están confusos. La gran confusión es en alguna medida podemos hablar hasta de cambio de civilización, de cambio de eras. Entonces, en ese sentido, con un mensaje de esperanza, el primer subrayado que yo escucho es el acompañamiento de la cercanía. Es decir, actúen con la Iglesia en su cercanía y dejen que los acompañemos. No queremos interferir en su vida partidaria, pero sí queremos ayudarlos a definir las cuestiones fundamentales de la comunidad que están en juego. El otro texto, digamos, que me llegó profundamente, que me habló, digamos, simbólicamente, tiene que ver con lo que se llama el peligro principal. Dice: la fatiga y la desilusión no permiten ver el peligro principal. El actual proceso de globalización parece desnudar agresivamente nuestras instituciones. Un avance del poder económico y el lenguaje que lo asiste, que, en un interés y uso desmedido, ha acaparado grandes ámbitos de la vida nacional. Y en ese sentido, digamos, también, pues yo soy un periodista, pero también un hombre muy ligado a la vida política, he sido, digamos, durante el gobierno, sobre todo de Gerardo Perón, fue director de política de la Presidencia de la Nación. Es decir, si bien lo he hecho muy de vez en cuando, conozco cómo se mueve ese mundo. Y me llama la atención, en alguna medida, cómo los argentinos, posiblemente, digamos, esto no ocurre en Argentina, es un problema mundial, civilizatorio, pero cómo, digamos, nuestro lenguaje cada vez está más dominado por lo económico. Yo les pongo 2 ejemplos y ustedes los van a entender muy bien. Primero, la dimensión religiosa de la cultura. La cultura tiene una dimensión religiosa, no es solamente un problema de espectáculos o de artes o manifestaciones
un sociólogo norteamericano, dice: el centro de la vida de los pueblos, y por tanto el centro de su cultura, de su vincularidad cultural, es la religión. Por otro lado, digamos, no es un pensamiento nuevo, es un pensamiento muy antiguo. Y fíjense ustedes, por ejemplo, pongo un ejemplo, el tema de la enseñanza religiosa. Es decir, Ernest Jünger, un escritor que ha muerto hace poco, en el libro La emboscadura dice: el tesoro de sabiduría de las grandes religiones monoteístas no debería ser desconocido por ningún hombre. Sin embargo, nosotros no escuchamos hablar de que haya un interés en producir una enseñanza de los grandes textos religiosos a nuestros hijos o a nuestros nietos. Es decir, porque evidentemente esta dimensión religiosa no tiene, digamos, una relación directa con lo económico. Lo mismo pasa con la cuestión de la defensa de la vida desde el momento de su gestación. Es decir, temas como el aborto, yo lo consultaba a un, lo voy a decir de qué partido para no hacer partidismo tampoco, le digo: ¿van a incluir algo sobre el aborto? No, esos temas, no, acá los temas que interesan es el tema de si el dólar se va a devaluar, no se va a devaluar, cómo vamos a hacer para la subvención. Es decir, vemos cómo estos temas, que tienen una gran dimensión y una gran importancia, como no son estrictamente económicos, pasan a ser secundarios en los programas, directamente no se nos trata. Entonces, el riesgo es que no es solo el poder de la economía, sino que nuestro lenguaje y nuestra forma de vinculación se haga solamente alrededor del mercado. Yo no tengo un criterio negativo con relación al mercado, como no tengo un criterio relativo con relación a la democracia. Al contrario, creo que la democracia y el mercado se llevan bastante bien. Además, el mercado es una cosa antiquísima, no tiene que ver con el capitalismo. Aristóteles le dedica páginas memorables de cómo funcionan los mercados en los puertos del Pireo. El problema del mercado es que en el mercado se trata de precios, de compras y de ventas. De manera que reducimos nuestra vida comunitaria a un problema de precios, a un problema justamente de mercado. Si el mercado se convierte en el centro de nuestra vida comunitaria y de ahí surgen los valores, este es el riesgo. Es lo que yo veo, lo que para mí escucho que Bergoglio me habla del peligro principal. La otra cuestión que también me pareció sumamente importante, que me habló mucho, él habla de el llamado evangélico de refundar el vínculo social y político entre los argentinos. Llamado evangélico del vínculo político y social entre los argentinos. Entonces, esta frase en principio provoca cierta perplejidad, porque nosotros decimos: pero si el vínculo social y político lo fundamos en 1983, está fundado. Nosotros mismos formalmente decimos: nuestra democracia es irreversible. Nuestro pueblo ha superado los enfrentamientos y la posibilidad de luchas civiles. Eso lo decimos permanentemente, tanto los periodistas como los políticos. Hay un convencimiento de que eso es así. Sin embargo, fíjense que Monseñor Bergoglio habla de refundar el vínculo social y político. Quiere decir, yo escucho que me están diciendo: tengan cuidado con los enfrentamientos. Es decir, la democracia por un lado y la economía por el otro no han echado raíces tan profundas como para ser irreversibles. Es decir, tenemos que trabajar, tenemos que construirlas
todavía. La democracia es un llamado al encuentro, dice, ¿no? a la riqueza de la posibilidad de encuentro. Y esta riqueza de la posibilidad de encuentro es sin duda un factor que tenemos que construir. Ustedes fíjense que estamos de electoral. Yo personalmente creo, hoy se habla de políticas de Estado, se habla sobre todo de política exterior. Yo personalmente creo que la dialéctica oficialismo es una dialéctica anacrónica. Es decir, esta forma de obstaculizar a través de falta de quórum en los parlamentos, las iniciativas de un partido, es decir, toda esta cosa que habla de una falta de comunicación, de un diálogo profundo entre los partidos argentinos, a mí me preocupa. Yo quisiera que el próximo gobierno sea un gobierno de unidad nacional. Quisiera que sea un gobierno de políticas de Estado, no solo para problemas del exterior, sino también para problemas internos que son muy serios. Porque ningún partido individualmente va a resolver los problemas. De manera que el llamado justamente a refundar el vínculo social y político tiene que ver con que tenemos que hacer un esfuerzo, cada uno de donde está y de donde puede, para empujar en un sentido a nuestra democracia, en el sentido de las políticas de Estado, en el sentido de las formas de afirmación para resolver conjuntamente los grandes problemas sociales, para que cada partido saque una menor o mayor tajada de esa especulación. Es decir, acá el problema es y exige una actitud de grandeza en la toma y en la asunción de la política. Fíjense que ahí aparecen dos figuras, y ya voy terminando, dos figuras, cuando él habla justamente de esta refundación del vínculo, que son la de los intelectuales sin talento, elitistas sin bondad. Ustedes saben que en la sociedad posmoderna los intelectuales han sido un poco desplazados. Lo que vemos hoy más bien son técnicos funcionales. La escena son técnicos funcionales, no tanto intelectuales. Digamos, hoy es difícil encontrar, si les pregunto a ustedes, un gran filósofo cuyos libros anden por todo el mundo dando vueltas. No ocurre. En general, los libros más populares, los que andan por el mundo dando vueltas, son de sociólogos, de epistemólogos, de comunicadores sociales, son de especialistas. Y la otra son eticistas sin bondad, porque también, digamos, nosotros asistimos a un fenómeno de la ética aplicada, pero la ética aplicada está pensada más bien en términos de ¿qué? En términos de eficacia, no tanto de decir que es buena o es mala. Es una ética de la eficacia, es una ética sin bondad. Entonces, también se habla de una eticidad con relación a la política, que me parece fundamental, pero también hay que ver si esta eticidad no está de la eficacia o si está en función del bien común. Entonces, yo digamos, para terminar y dar lugar a mis otros compañeros, además del texto que reitero es muy grande, escuché algunas llamadas particulares, personales, que me tocaron a mí, que soy pensador dedicado a temas filosóficos políticos y por tanto candidato a asesor de políticos. Tratando al mundo qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a pasar, tarea justamente muy difícil de desarrollar. Entonces, estas cuestiones, del acercamiento y del acompañamiento de la Iglesia, esta cuestión de refundar el vínculo social, esta cuestión no caer en convertir todo nuestro idioma, todo nuestro lenguaje
que es la vincularidad de un pueblo en un problema puramente económico. En entender que hay otros problemas que son muy importantes y no son específicamente económicos. Todo esto me pareció de una gran riqueza para el mundo político. Una gran riqueza para el mundo político. Por eso yo diría, para terminar, hablo justamente de los discípulos de Maús que iban caminando, y entonces dice: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Yo diría que cuando yo leí este texto, ardió mi corazón. En este camino de la que estamos transitando todos, y que parece tan difícil, y que sin embargo en el texto de Bergoglio aparece claramente la posibilidad de la esperanza. La posibilidad desde la cual es posible plantear, o yo diría, de la cual solo es posible plantear lo político. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Ahora vamos a escuchar a López, periodista de larga trayectoria, actualmente es periodista del diario La Nación, tiene 2 programas televisivos, uno Obra y Vida y el otro Redacción Abierta. Gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme participar en este encuentro de la Iglesia de Buenos Aires en estado de misión. Ustedes saben que entre los muchos defectos que se unen en la tarea periodística, uno de ellos, y no el menor, es el de la improvisación. Y también se ha dado convocada generosamente por los organizadores de esta jornada. Como decía el padre Carlos, invitar a la misa cuando ya tenían organizadas las jornadas y cuando se produjo la homilía del Monseñor Bergoglio. Digo esto porque quienes están aquí citados hoy no conversamos absolutamente nada de cómo íbamos a encarar la lectura. Y sin embargo, la improvisación tiene sus ventajas, porque Jorge Bolívar termina por donde yo quería empezar. De verdad, porque yo quería empezar por el final de la homilía, porque me parece que el final de esa homilía resume el sentido profundo que tiene ese mensaje. Son las últimas líneas. Precisamente es que el arzobispo construye a partir de la pregunta de los apóstoles, a partir de esa escena que le ha servido de trasfondo para toda la homilía. Esa escena que es uno de los textos evangélicos tan expresivos de la ternura y de la cercanía personal de Jesús con los suyos y con sus amigos, el encuentro de Maús, cuando los apóstoles vuelven derrotados, desilusionados, y quedó la imagen de la cruz como derrota, no ven otra cosa.
Y la venda se les cae de los ojos cuando Jesús habla con ellos y cuando parte el pan con ellos. Y es ahí donde ellos se preguntan, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y ahí el arzobispo concluye su homilía diciendo, pidiendo que nos abra el corazón y que no perdamos de vista esto, que el todo es superior a la parte, que el tiempo es superior al espacio, que la realidad es superior a la idea y que la unidad es superior al conflicto. Y yo creo que eso es como la entraña, como el corazón de esa homilía. Una homilía que tiene, para mí, además de la importancia de ese texto, de ese mensaje, tiene para mí la importancia de ser, desde mi perspectiva, el momento en que el arzobispo de Buenos Aires decide, por un lado, iniciar un costado central de su responsabilidad pastoral, que es el de iluminar la realidad social, política, desde la perspectiva, desde el Evangelio, desde su función, siendo absolutamente fiel a su función, como bien lo señalaba en un comienzo Bolívar. Diría que hasta esto, esa responsabilidad de la catequesis de orientarnos a nosotros, a los laicos, responsables sin duda primeros y principales de la construcción de la sociedad temporal, de ilustrarnos y de orientarnos, esta es la primera de esta significación que Monseñor Bergoglio asume la Arquidiócesis de Buenos Aires. Y creo que al mismo tiempo, y por lo mismo, estrena su carácter de primer argentino. Por un lado, hay muchos signos que ayudan a hacer esta lectura, que me parece que es para nada caprichosa. La homilía está dicha el día de la patria, el 25 de mayo, desde su cátedra de la catedral, delante de todos del país y de representantes de todos los sectores, aún de todos los sectores espirituales, religiosos. Y yo tengo razones para creer, además, que esta unidad de Monseñor Bergoglio también es una expresión de colegialidad episcopal. Es su pensamiento, sin duda. Pero Monseñor Bergoglio terminaba no mucho tiempo antes, casi un poquito más de un mes, de ser, junto con otros dos obispos, el de Mar del Plata y el ahora de Santiago del Estero, de ser responsable por el cargo de la Asamblea del Episcopado, la última, de ser responsable de la redacción del texto que finalmente fue aprobado por unanimidad por los obispos, efectivamente, entre otras cosas, referido a la importancia y la responsabilidad de los políticos, exaltando la actividad política, pero llamando la atención, advirtiendo sobre los riesgos de convertir la disputa, la legítima disputa política, en una mera disputa de espacio de poder. Entonces creo que tiene esa doble importancia, además de la que seguramente ya han podido leer, la importancia de ser el mensaje liminal, el mensaje inaugural de la catequesis social del arzobispo de Buenos Aires, y la de ser la primera vez que de alguna manera ejerce su rol de primado de la Argentina. Al menos así me leerlo yo. Se trata seguramente de una convocatoria muy importante para nosotros.
está dirigida a la cuestión política y social y consecuentemente está dirigida a los laicos. Y creo que debe ser leída como parte de un conjunto, de un bagaje que la Iglesia nos entrega en este tiempo y que un bagaje de ideas, un cauce suficiente para que nosotros, los laicos, podamos asumir y ejercitar la responsabilidad que tenemos. Un bagaje que está integrado, creo, por ese magnífico documento de Juan Pablo II, de Tercio Milenio del Oriente. La homilía comienza virtualmente con una cita del Papa: levántate, Argentina, que es, como dice el arzobispo, un diagnóstico y un llamado a la esperanza. Levántate, Argentina es un llamado que Juan Pablo II hizo en ese mismo lugar, desde esa misma cátedra, el 25 de marzo de Monseñor Bergoglio, que hace mención a esa frase y al milenio que está a punto de terminar. Por eso creo que Tercio Milenio del documento del Papa es parte integrante del conjunto estimulante de ideas que tiene este mensaje del arzobispo de Buenos Aires. Iglesia en América es el otro documento fruto de un acontecimiento muy importante de la vida de la Iglesia en el mundo, que fue el último sínodo de los obispos. Un acontecimiento que yo a veces me temo que se nos esté pasando de largo. El acontecimiento como tal, su fruto, que fue el documento que el Papa proclamó este año, a principios de año, cuando vino a México en una visita que quiso ser visita al continente. Iglesia en América forma parte también de algunas de las primeras citas que hace Monseñor Bergoglio en esta homilía. Y yo creo que ese acontecimiento así fue, del cual el arzobispo de Buenos Aires fue también protagonista y testigo, que fue el sínodo. Un acontecimiento en sí mismo importante, aún antes de que se funciones y que el Papa las recogiera y las convirtiera en ese documento. Un acontecimiento de encuentro histórico de los obispos de todo el continente, que creo que nosotros, desde cada uno, de su actividad pastoral en la Iglesia, necesita recuperar como acontecimiento que fue, y necesita recibir el testimonio de quienes lo hacen. Yo creo en esto, me permito, con algunos pude decir eso alguna vez. Yo creo que hay por ahí algunas cosas en esto de muchos de los padres sinodales que nos deben todavía, además del documento y de ilustrarnos sobre el documento, un testimonio de lo que fueron esas vivencias de ese mes compartido por americanos en Roma. Y ese es otro texto al que yo creo que se debe recurrir para comprender cabalmente toda esta convocatoria de Monseñor Bergoglio. Iglesia y Comunidad Nacional es parte también de esta expresión del arzobispo de Buenos Aires. Yo creo que se va conformando
todo ese cauce a partir del cual surge este llamado, este documento, una convocatoria que nos señala cuáles deberían ser, cuáles son nuestra obligación, cuál es la obligación de un cristiano en la Argentina de julio de 1999. Bien lo subrayó, y así como lo escuchó y lo transmitió Bolívar, también lo recibí, esa convocatoria a reconstruir el vínculo social y político. Entiendo, creo que es un paso más, una aplicación concreta más, una insistencia más al cumplimiento de una responsabilidad que carga sobre nosotros, sobre quienes creemos en Jesús, sobre los cristianos, sobre los católicos de la Argentina en este fin de siglo, que es la de llevar adelante el ejercicio de reconciliación en nuestra patria. ¿Quién otros pueden sentir esta responsabilidad que quienes creemos con Jesús la fraternidad entre los hombres y el encuentro? Ese llamado a la reconstrucción del vínculo que hace Monseñor Bergoglio es para mí, me resonó como un nuevo llamado a la reconciliación al estilo del formulado por los obispos argentinos de la Comunidad Nacional. Es un llamado a la participación. Es un llamado a la participación de todos. Hay a lo largo de la homilía una recuperación en su mejor sentido, en su sentido más profundo, en el sentido en que se puede recuperar esta palabra desde la vivencia y desde la fe en el Evangelio. La recuperación de una palabra riquísima, hoy casi abandonada: pueblo. Hoy nos gusta decir más a la gente, no quiere decir lo mismo. Pueblo es una palabra recuperada a lo largo de todo este mensaje para invitarnos a la participación, para invitarnos a dialogar, para poder terminar diciendo aquello de que el todo es superior a la parte, y poder decir entonces en el texto que nadie puede, en esta tarea de reconstrucción del vínculo social y político de los argentinos, nadie puede arrogarse la verdad absoluta. Y el instrumento para esta participación, el instrumento para llevar adelante esta tarea, dicho también en este mensaje, es el diálogo. El diálogo que compromete, el diálogo que busca encuentro, el diálogo que solo es posible cuando se escucha. Refundar el vínculo social y político, hacer memoria, es una invitación clara a algo que yo creo que también es propio y característico, o debería ser propio y característico de quienes tenemos fe en este tiempo de globalización. Porque es la invitación a defender y a enriquecer la identidad de nuestro pueblo. Refundar el vínculo, hacer memoria, defender y enriquecer la identidad. Y no me parece casual entonces que, como lo señalaba Bolívar, el primer peligro que señala en su homilía del arzobispo es una consecuencia negativa de la globalización. Y el otro peligro
puesto de manifiesto para llamar la atención sobre la necesidad de este trabajo de restablecer el vínculo, de enriquecer la identidad. El mensaje es, desde mi punto de vista, además, un ejercicio de diálogo, una invitación al diálogo. Una invitación al diálogo hecha además desde la humildad y desde una actitud de servicio. Debería ser, más allá de las legítimas opciones que podemos tener desde el compromiso de la fe, la actitud común de quienes, por compromiso con nuestra vida, en la construcción de lo temporal, sea en lo político, en lo social, la actitud de estar dispuesto a dialogar de igual a igual, la actitud de estar dispuesto a asumir el servicio de reconciliación, la actitud del testimonio. El mismo sin bondad quiere decir eso. Por lo menos así lo sentí yo. Quiere decir no solamente estar en condiciones de repetir más o menos lúcidamente la doctrina que brota del Evangelio, la de poder mostrar el esfuerzo de vivir de acuerdo con lo que se cree, aunque cueste, aunque tropecemos y aunque caigamos. Yo creo la invitación central, y me parece además que es el desafío que tenemos planteado a los laicos en Argentina, concretamente en Buenos Aires, que es nuestro pastor el que habló, en la tarea de la construcción de lo temporal. El camino, el cauce está abierto. Creo que el bagaje de documentos y de doctrina no nos falta. Nos toca asumir la responsabilidad sabiendo que es nuestra, que de verdad en el terreno de lo temporal la responsabilidad es de nosotros, primero, aún la de equivocarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Para hablar de su reflexión el licenciado de Paradiso, el licenciado en Sociología por la UBA, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador y docente en la Universidad de Buenos Aires. José. Yo tengo que hacer un doble agradecimiento. Porque me invitaron el año pasado, a la jornada del año pasado, y a pesar de ello me volvieron a invitar. En segundo lugar, quiero hacer un comentario. A pesar de los muchos años de profesor que tengo, estas circunstancias siempre me alteran un poco. Entonces, ocurre que como realmente siento que lo que nos convoca es un texto enormemente rico, no quería dejarlo de la improvisación en este sentido. A mí me ocurre siempre que cuando improviso, después cuando termino digo, ¿por qué no dije tal y cosa que había pensado que quería decir? Entonces, ustedes me perdonan, pero voy a seguir un libreto. En primer lugar, yo veo que tanto Jorge Bolívar como José Ignacio López recién decían, nosotros no nos pusimos de acuerdo. Y los tres siento, antes de hablar de los contenidos, hemos reflexionado acerca de cómo ponernos frente a el texto. Esto me parece importante
porque uno tiende generalmente a pensar, a ver qué dijo, qué se dice. Yo siento que este texto nos obliga, antes de analizar lo que se dice, a pensar en nosotros frente a lo que se dice. Y una reflexión sobre el gesto de Monseñor Bergoglio. Es preguntarnos qué dispuestos estamos a escuchar la palabra, a ir al encuentro de la pedagogía, de cercanía y de acompañamiento que habita en ella. A no tomar de la palabra lo que nos es útil para nuestras conveniencias, coincide con nuestras conclusiones y dejar que el camino en nosotros, que nutra el diálogo y que excluye los monólogos. Permita responder realmente a la invitación a vivir de otra manera. Monólogos, en definitiva, son parte del resultado de ese proceso en que los hombres son despojados de su humanidad y se tornan indiferentes. Despojo inherente de la tan mentada globalización, dueña de todos los mandatos. Esa globalización a la que muchos atienden de forma frívola y superficial, a la que nos invitan a adaptarnos pasivamente. Esa globalización que la civilización de los negocios celebran como anuncio de bienestar y futuros que nunca arriban y que otros mencionan como un fatalismo de todo el mundo, como una suerte de maldición de fin de milenio. No podemos ser ingenuos, nos dice Monseñor Bergoglio. La sombra del desmembramiento social asoma. El tejido social ha sido seriamente dañado. Hay un hombre que se vulnera y un hogar que se confía en la competitividad y el inmediatismo consumista. Un hombre y un hogar que se juegan en las mesas de dinero, en el altar de ese tecnoeconomicismo sostenido, hay que decirlo de una vez por todas, por un conocimiento precario. ¿De dónde la necesidad de revitalizar la urdimbre de la sociedad? Y para eso debemos superar el momento de la queja, del descorazonamiento. Debemos dejarnos acompañar y hacer memoria. Es el momento para reparar en los dones. Hacer memoria. La memoria es un hoy que liga el pasado con el futuro. Lo que colma de sentido a la memoria es la construcción, la realización de ese futuro. Lo que anima, no lo que desalienta. Memoria, dice Monseñor Bergoglio, de cuando supimos ser parte de sentirnos parte de cuando nos acompañábamos. Esto pasa. Memoria de los días en que tuvo primacía la conciencia del trabajo fraterno y de la solidaridad. Ciertamente, unos nos propondrán una memoria fragmentada y otros dirán que se trata de nostalgias inútiles e improcedentes. Nostalgias inútiles e improcedentes ante las nuevas realidades del mundo, dicen. Es verdad que el mundo es distinto. También lo es que muchos otros distintos del pasado, o que ante muchos otros distintos del pasado los hombres no se doblegaron. El ardid desmovilizador de los poderosos
es tan conocido como infructuoso. Lo único inútil, lo único improcedente es su esfuerzo para impedir la búsqueda de nuevos caminos. La búsqueda de nuevos caminos, la tarea de los dirigentes, el lugar de la política. Sabemos que la globalización, que el pensar hegemónico la banaliza, en rigor la privatizan. La privatizan en un doble sentido, de someterla a la personal y de privarla de sentido, de expurgarla de contenidos y propósitos de bien común. Pero no sirve quejarse. Hay que reinventarla, hay que refundarla, hay que rehabilitarla, como decía un reciente documento del episcopado francés. Una política capaz de refundar el vínculo social. Después de todo es posible. ¿Y por qué es posible? Porque, como señala Monseñor Bergoglio, en la retaguardia de la superficialidad y el inmediatismo hay un pueblo que no claudica. Qué escandaloso el uso del término pueblo. Un pueblo que se reconoce en esfuerzos y en emprendimientos comunes, en iniciativas vecinales, en el auge de movimientos de ayuda mutua. Un pueblo con memoria, un pueblo esperanzado que espera construyendo, un pueblo que también es nuestra esperanza. Bueno, le agradecemos a José Paradiso de su reflexión. La editorial Luna ha querido tener el gesto con nosotros y nos ha editado un proyecto, toda la dedicación de Monseñor Bergoglio, que todos tienen carpetas. Estas reflexiones nos van a ayudar a su lectura, pero sobre todo, como decían ellos los tres, esa coincidencia de la actitud de ver quién me dice, no es dejarse decir por el texto, estar a la escucha. Esa es la actitud. Bueno, creo que es mucho lo que nos queda por delante. Para nosotros creo que esta mesa realmente es una experiencia especial, tiene mucho que ver con nuestra propuesta de pastoral social y que la Iglesia sea un ámbito donde sus hijos y todos los hombres de buena voluntad, más allá de lo que el lugar de cada uno esté, encuentren siempre en ella un espacio para poder dialogar, encontrarse, para poder alimentarse de su doctrina, digámoslo así, y ser acompañados por el Espíritu Santo. Es decir, una espiritualidad que juntos al mismo tiempo vamos haciendo. En ese sentido, en nombre del Señor Obispo, muchas gracias a los tres. Y bueno, y ahora nos vamos a ver para hacer con la presencia del Señor Obispo, que ya está aquí, las conclusiones de estas jornadas y finalmente la Santa Misa. Muchas gracias. Para este plenario general, invitamos por favor a los coordinadores que se encarguen. Ellos van a responder a las preguntas que surgieron en las comisiones y van a redondear en forma
todos los temas tratados por ustedes. Así que invitamos por favor a los coordinadores que se acerquen aquí a este escenario. Dicen que esperan que paren los aplausos para que no crean que los aplauden a ellos. Bueno, llegamos casi al final de esta jornada, donde realmente hemos trabajado mucho, hemos participado mucho, creo. Me preguntaba alguien cómo veía todo esto, y bueno, la sensación que tenía hacia fin de la noche de ayer y durante todo el día de hoy era como que yo todo esto lo estaba mirando por televisión, como que ya había pasado, si bien lo estábamos organizando, porque de alguna manera se sentía cada vez más la responsabilidad de lo que viene, de dar respuesta a tantas cosas que se escucharon, que se dijeron, y que bueno, que ahora seguramente van a salir. Entonces bueno, yo le pido a los coordinadores del primer área de trabajo sobre derechos humanos que nos presenten lo que el área trabajo. ¿Dice? Muchas gracias. Voy a hacer la presentación yo sola, aunque la haré coordinada con el licenciado Carlos Hernández, porque en este momento todavía no ha llegado de otra misión que tenía que cumplir. Trabajamos en el área de derechos humanos en 5 talleres que se correspondieron con los temas de educación, justicia, derecho a la ocupación, derecho a la vivienda y derecho a la salud. Iniciamos la tarea con algunas ideas fundamentales acerca de los derechos humanos que conciernen, como es obvio,
a la dignidad humana, con la consigna de trabajar fundamentalmente sobre propuestas concretas en el marco de acciones positivas a desarrollar y en el marco de la transformación de actitudes para alcanzar una mayor vigencia de los derechos, una plena vigencia de los que están actualmente existentes y la transformación en los casos en los que haya ausencia de derechos. El área de educación presenta la siguiente síntesis. La coordinación del taller estuvo a cargo del padre Juan Torrella. Como primer punto de objetivos, expresan que la educación es un derecho humano fundamental de todo hombre y para todo hombre, y que por esa misma razón es general y no mutilada, abierta a lo trascendente, pero también una educación de calidad, que por lo tanto nadie puede quedar excluido, y que hay que exigir en ese sentido políticas ciertas, políticas serias, políticas concretas, que contemplen y den soluciones veraces a estos planteos. El segundo punto, rol del Estado. Plantea que el papel del Estado debe ser garantizar que todos puedan ejercer, actuar este derecho a educarse en todas las dimensiones de la persona. Y el rol del Estado es fijar políticas que favorezcan los desarrollos planteados con la participación de todos los agentes del sistema educativo y respetando la autonomía de todos los centros educativos. Respecto del financiamiento, para lograr los objetivos fijados y para desempeñar íntegramente su rol, que el Estado incremente el presupuesto educativo y mejore la distribución de los ingresos que administra, y de tal forma se favorecerá que cada ciudadano pueda elegir una educación de calidad que responda y esté de acuerdo con sus convicciones. Las conclusiones de este taller han sido potenciar la acción de asociaciones y entidades intermedias representativas que observen la marcha y ejecución de las políticas educativas fijadas, que el Estado por sí y secundando las asociaciones intermedias, la Iglesia, otras confesiones religiosas también, impulse acciones y programas que contemplen la integración y educación de los pobres y los marginados de la sociedad. Y a partir de un marco indispensable de libertad, respetar las diferentes características de cada comunidad educativa, teniendo como objetivo esencial la unidad desde la diversidad y la especificidad. El taller de justicia tomó en cuenta lo que pasa es que los talleres elaboraron sus propias síntesis y es muy imposible obviar el tema. Voy a ser más abuela que pájaro, pero es imposible obviar el trabajo que han hecho precisamente los integrantes de los talleres. En el tema justicia se tomaron 5 puntos, siempre estando en el marco de la visión de los derechos humanos. Los derechos que se defienden son aquellos que se conocen, por lo tanto se tomó el punto de la divulgación de los derechos. Se habló de facilitar el acceso a la justicia. Para facilitar el acceso a la justicia y los servicios jurídicos gratuitos, se comentó la necesidad del cambio de paradigmas en cuanto a la concepción de pobreza. Habida cuenta que muchos que no están conceptuados en los parámetros habituales como pobres, sin embargo, necesitan el auxilio de los servicios jurídicos gratuitos porque han cambiado sus condiciones de acceso a la justicia. Y se centró buena parte de la discusión en la importancia de la mediación como actitud, como conducta, como forma no adversarial de la solución de los conflictos y como una propuesta esencial para que nuestra pastoral social la tome en cuenta y se lleve a todas las parroquias o los centros comunitarios la capacitación en temas de mediación y el ejercicio de la mediación como un ejercicio práctico para la vigencia de los derechos por parte de la comunidad. Se habló también de la necesidad de que nuestras parroquias tengan espacios adecuados
para recibir a quienes están ejecutando penas fijadas por los jueces, pero que no son privativas de libertad. Eso que en la jerga jurídica se llama la probation, que en términos concretos quiere decir la ejecución de penas a partir de trabajos comunitarios. Y finalmente se comentó en ese taller la necesidad de la construcción de una justicia vecinal. El taller de ocupación, derecho a la ocupación, ha partido de un cuestionamiento claro sobre el sistema del desempleo y deja una propuesta. La propuesta es: hay que asistir a quien está desempleado, hay que promover la generación de empleo, pero todo ello debe ser debe conducir a una necesaria transformación de las estructuras. En esa triple direccionalidad de asistencia, de promoción, conducente a la transformación de estructuras, se ha hablado de generar espacios para la contención de los desocupados, en generar también o aportar herramientas para que puedan tener inserción laboral, que no es lo mismo que capacitar, sino educar para las nuevas formas de empleo que requieren las nuevas formas de ocupación de la etapa. Se habló aparentemente mucho, por lo que deja en su síntesis, de la necesidad de reconstruir un tejido social que aparece como muy dañado, intentando la generación de redes de articulación y de comunicación de acciones. Este tema de las redes, de la comunicación y del intercambio de saberes y de acciones también estuvo presente en el área de justicia. Obviamente se destacó, como es natural, que el derecho al trabajo es un derecho fundamental. El área de vivienda puso el acento en aspectos más prácticos, teniendo como ejes generar espacios de encuentro, en torno al tema del derecho a la vivienda, y concibiendo la vivienda como un lugar en el que se generan los vínculos familiares y es también un centro de la acción y de la actividad comunitaria. Se han propuestas concretas, que bueno, no las voy a negociar ahora, para darle lugar a las otras áreas, pero se le ha dado también mucha importancia a los modelos de gestión, de participación, pedidos de participación en las tomas de decisiones y a la cabida que tengan las organizaciones de la comunidad en la toma de decisiones y en los planes de construcción y distribución de vivienda, apoyando además todos los procesos autogestivos de organización y de administración, incluso para después que se haya accedido a la vivienda para resolviendo los conflictos posteriores, que serán seguramente conflictos de índole vecinal o de contractual. Y en cuanto al taller de salud, ha tomado dos temas en particular. Por un lado, dejar sentados cuáles son las dificultades que hay entre la población en general y el sistema público de salud, al que se le critica una mala administración de los recursos, una creciente exclusión social al sistema y trabas en el acceso a los servicios por la prolongada cantidad de espera para los turnos, los bonos, los servicios insuficientes, etc. Sobre la participación comunitaria se habló de una vocación de servicio, pero sin embargo con insuficiente compromiso muchas veces, donde parecen separados los lugares de la toma de decisiones y los lugares de organización, donde aparecen muchos programas diversos, fragmentados, sin articulación, y aún la propia participación comunitaria aparece con niveles de desorganización importantes. Y en cuanto a las propuestas, el área de la salud, la búsqueda, aquí también se reitera, de la formación de redes donde se une el pueblo con sus necesidades, el hospital, los centros, los empresarios, donde se pueda crear una fuerza de opinión que revalorice el saber popular y revalorice los derechos fundamentales,
y donde también se pueda capacitar a los profesionales y a los empresarios en la humildad y la participación para la defensa de estos derechos. En términos generales, los talleres abordaron las temáticas específicas con algunos puntos en común, como son este de la construcción de redes de participación y la búsqueda de acciones positivas concretas en el marco de caminar juntos organizadamente. Gracias. Bueno, ahora vamos a recibir las discusiones del área de ámbito de la participación y construcción de la sociedad, que estuvo coordinada por Darío Ulfer y Miguel García. Nosotros analizamos las conclusiones del trabajo en dos partes fundamentales, una parte de diagnóstico y otra de propuestas. A partir de los tiempos y cómo se está desarrollando el plenario, vamos a leer directamente la parte de propuestas que suponen un diagnóstico previo. En la Comisión de Familia y Sociedad, las propuestas que salieron fueron que la Iglesia asuma una actitud de apertura activa y compromiso con la realidad del hombre, una Iglesia abierta, que sale y busca, que recibe y acoge. Asistencia especial a la formación de novios y de las familias en situación crítica a través de la renovación y actualización de las propuestas radicales y la pastoral de conjunto. La asunción por parte de la familia de compromiso político que une y solidariza para cambiar la sociedad. Y dejaron picando algunos interrogantes: ¿por qué no pasar de una posición quejosa y defensiva a una actitud activa y testimonial? Que nos falten el amor, la esperanza y la alegría en todos los niveles. ¿Qué nos impide la coherencia entre el discurso y la acción? ¿Cómo reconstruir la familia desde la realidad actual y no desde lo que fue? La Comisión de Empresa y Sociedad plantea la necesidad de un cambio de actitud en los actores sociales, pasar de la confrontación a la cooperación y el diálogo, generar emprendimientos modelo, experiencias en las que se vivan los valores cristianos y que sean viables económicamente, promover la participación de los empresarios cristianos en la pastoral social, por ejemplo, en ACDE, revalorizar la doctrina social de la Iglesia y humanizar el discurso con respecto a lo social, aumentar la participación en la gestión empresaria, promover los valores éticos y la lucha contra la corrupción, comenzando por los propios ámbitos. Y la Comisión de Política y Sociedad, entre sus propuestas, colocó promover la participación de los cristianos en los partidos políticos, crear un ámbito periódico de encuentros para el diálogo y la reflexión de los militantes políticos con sentido pluralista para la construcción del bien común, educar para el compromiso político a fin de que nuestros dirigentes tengan la preparación adecuada para ser fieles intérpretes de las demandas sociales, apoyar las propuestas sociales con sentido solidario basado en principios éticos y promover la oración de los cristianos por cuanto trabajan en la política para que cada vez más sientan la responsabilidad de su vocación como servicio generoso y transparente en común. Le doy la palabra a Miguel, que va a presentar Sindicalismo y Sociedad y ONG y Sociedad. Gracias. Bueno, también en el tema de los diagnósticos hay una gran coincidencia y una riqueza que todos hemos compartido, por lo tanto vamos directamente a la propuesta en el tema sindicalismo y sociedad. La presencia de organizaciones sindicales, alimentación, salud, tabaco, CETERA, CLAT, gráficos, Dirección General Impositiva, Comercio, ATE, SUETRA, PSN, Pasteleros, quienes están nucleados
en CGT, MTA, CTA, dieron testimonio de aprovechar este ámbito de la pastoral social para buscar y construir gestos de unidad. Se consideró necesario constituir una comisión permanente que trabaje en el marco de la doctrina social de la Iglesia y que sea convocada por sus responsables a reuniones periódicas en la ciudad. Respecto de las ONG, las propuestas son que complementan la tarea del Estado, no deben sustituirlo ni rivalizar con él, deben seguir trabajando en espacios micro, reforzar los valores de solidaridad, deben replicar sus experiencias y difundirlas, horizontalizar sus relaciones, creando redes solidarias, deben ser inclusivas, ecuménicas y no partidarias. Deben apostar al bien común, deben ser cada vez más expresión de la responsabilidad colectiva de la sociedad y fundamentalmente hay que revalorizar la función de las ONG, pero estas deben profundizar su discurso crítico y ser movilizadoras en la sociedad y de la sociedad. Todos aquellos que participan en ellas empiezan de alguna forma cada vez más a participar en la vida pública. Es un camino posible. Empezar a sentir que crecen más y que cada uno hace y puede hacer aportes. Deben hacer un camino de conversión. Es necesario el cambio. El hombre debe cambiar para que cambien las instituciones, todas las instituciones. Bueno, ahora vamos a darle la palabra al área de desafíos de la globalización, en la cual estuvieron trabajando coordinador Ángel Bruno y Gregorio Ramírez. Esta área estuvo compuesta por 4 comisiones: la primera, pueblo y inclusión social; la segunda, globalización y economía; luego globalización y medios de comunicación; y la cuarta fue globalización, cultura e identidad nacional. En todas ellas se produjeron muy ricos debates, muchas propuestas, y al decir de los que participaron se contó con muy poco tiempo. Pero hemos tratado de hacer conclusiones generales que englobaran al área en su conjunto. Por eso no se van a transmitir las propuestas particularizadas de cada comisión, sino algunas globales. La globalización válida, aunque debo decir que el término globalización no satisface, se considera que lleva implícito una serie de cuestiones y de disvalores que no tienen que ver con la idea de universalidad de la Iglesia, que está propuesta a través de otros términos. Pero no obstante, la globalización válida no es la de homogeneizar, sino la que une respetando y estimulando las peculiaridades de cada nación, en especial la solidaridad y la justicia social. Para lograr esta globalización positiva de unidad en la diversidad, es preciso contar con una Iglesia movilizada en función de los ejes de su doctrina social. En nuestro país hay testimonios elocuentes de lo que puede hacer la Iglesia cuando se moviliza, como en ocasión del Congreso Pedagógico. Esta movilización implica, desde un punto de vista, que los cristianos se involucren profundamente en lo público y en la política. Y también que es necesario crear y sostener articulación
participación, capacitación y trabajo en redes. Por ejemplo, la Comisión de Medios de Comunicación Social propuso realizar un inventario de recursos, personas y medios para trabajar en conjunto. Esos espacios a realizarse deben identificar oportunidades, estudiar salidas y proponer medidas concretas. Y en cuanto a los interrogantes, son estos tres. ¿Cómo integrar la ética y la equidad a la economía? Hay que trabajar para incluir a los que están incluidos a esta globalización, o hay que trabajar para construir otra globalización, la de la solidaridad, e incluirnos todos en esta nueva globalización. Y luego, cómo usar los medios de la globalización para la evangelización. Eso es todo. Ahora vamos a escuchar la conclusión del área Dimensión de la Pastoral, que estuvo a cargo del padre Carlos Otero y de Juan Pedro Luna. Bueno, nuestra área compartió un momento inicial donde comentamos brevemente un material y posteriormente trabajamos en 5 comisiones. La más abarcadora fue la comisión de planificación en y desde la planificación pastoral, y formuló esta propuesta a partir de la conversión en sentido de cuerpo, buscar una capacitación y concientización estable, permanente y universal, es decir, abarcando colegios, seminarios catequísticos, catequesis, formación sacerdotal y encuentros de formación. Y añadió que esta planificación, en el momento en que se haga, sea teniendo en cuenta las bases, es decir, a la gente. Otra comisión de trabajo fue la dimensión social de la pastoral en y desde la catequesis. Las preguntas, cada comisión trabajó con un interrogante y con una o dos propuestas. La pregunta que se formularon fue la siguiente: ¿qué nos pasa que no encontramos el camino para encarnar el Evangelio? Es decir, no solo catequizar, sino también ver qué pasa en la realidad social de los grupos, los cuales denominamos la catequesis. Y la propuesta fue la siguiente: la formación a los catequistas sobre doctrinas sociales de la Iglesia para que puedan aterrizarla, intentando lograr una interacción entre áreas, sea dentro de la Iglesia, y también con entidades o instituciones barriales para ganar esfuerzos. Otra comisión de trabajo reflexionó en esta dimensión social en y desde la educación. Formularon estas dos propuestas: trabajar desde la arquidiócesis una propuesta de proyecto educativo marco que se efectúe con la sumatoria de las propuestas de cada institución, las que deberán contar con la participación de cada docente. Y añadían que debe incluirse en la misma la pastoral del docente como persona individual, cualquiera sea el ámbito donde trabaja, tanto en la esfera de educación estatal, de gestión privada o eclesial, y que el objetivo es crear una red que posibilite compartir los bienes culturales y espirituales de cada institución y persona. La segunda propuesta es que haya más difusión y conocimiento de las obras de la Iglesia en el tema de las obras asistenciales, listado de recursos asistenciales, de organismos, de parroquias y de movimientos, y que ésta llegue a los colegios y se mantenga actualizada. Y la pregunta que se formula en la comisión es si puede un colegio o una persona llamarse católica si no participa
de la pastoral de la Iglesia local. Otra comisión abarcó el tema de la dimensión social desde las parroquias. Se formularon interrogantes. Si es importante para el clero en general la dimensión social de la pastoral, y ante la posibilidad de una respuesta negativa, que es lo que el grupo vislumbró, ¿qué pueden hacer los laicos que la asuman o quieran asumir? Y este grupo elaboró esta propuesta: tomar conciencia de las implicancias sociales del compromiso cristiano, contagiando a todos los miembros de la comunidad parroquial para que, transformada esta en una comunidad de comunidades, cumpla su misión en el barrio, abarcando a personas, instituciones y actividades barriales como servidora, y que todo esto lo haga no en forma individual, sino mancomunadamente. Por último, otra comisión de trabajo reflexionó sobre la dimensión social de la pastoral en y desde los movimientos. Se formularon estas dos preguntas o interrogantes: si la Iglesia está trabajando para los pobres o desde los pobres, y cómo evangelizar a personas que viven en la injusticia, la pobreza y a jóvenes que no están motivados. Y elaboraron estas propuestas: unificación del trabajo de los movimientos, un foro de laicos para que sea voz de los problemas de los laicos. Sí. Ahora de sus conclusiones, el área de intervención social y promoción humana, que estuvo coordinada por Enrique Cochar y el Esparrillo. Esta área trabajó en 5 talleres: ancianidad y estrategias de inclusión social, coordinaron el padre Ernesto Teobando, Guillermina Monfosier y Manuel Romero; discapacidad y estrategias de inclusión social, Cecilia Arias y Cecilia Pedido, no lo registré bien; niñez y desarrollo humano, padre Gustavo Mascó y Patricia Herber; jóvenes ante el conflicto y el proyecto, Miguel Sorrello y Rafael Iglesias, lo coordinaron; y asistencia y promoción humana, Federico Willy y Zulma López. Como son temas y cada uno ha tenido su registro propio, simplemente vamos a tratar hemos tratado, mejor dicho, de unificar las propuestas comunes a todos los talleres. Estas propuestas surgieron de una u otra forma en todos los grupos. Primero, creación de espacios de participación e intercambio, donde surjan propuestas de acción, espacios de capacitación, que la Iglesia, y más precisamente Pastoral Social de la Arquidiócesis, cree los espacios de capacitación permanente para la orientación del trabajo, y espacios que generen el aprovechamiento de los recursos de la Iglesia puestos al servicio precisamente de esta capacitación y del servicio más específico en cada uno de estos temas. Se valoriza este ámbito creado por Pastoral Social y ofrecido por Cáritas general, pero se estima que se debe dar continuidad mediante propuestas de trabajo y capacitación más permanente y más específica respecto de cada una de las problemáticas. Ha surgido con mucha intensidad en los grupos el tema de la constitución de redes. Al escuchar que en otras áreas ha ocurrido lo mismo. Redes como servicio que puede cumplir o promover Pastoral Social y que en concreto hacen alusión a la circulación de la información. Hay una preocupación por evitar
una sensación de fractura. Surgen preguntas. Las preguntas en realidad no tenemos, articuladas en una sola, pero hay algunas que son de todo el grupo y algunas que son particularizadas. Una, ¿qué lugar damos al pobre en la iglesia? Y lo mismo se repite de qué lugar se da, qué inclusión concreta tenemos en las personas con discapacidad, personas de tercera edad en la iglesia. ¿Qué respuesta vamos a dar a niños y adolescentes en el comienzo del próximo milenio? En una arquidiócesis de una ciudad con 25% de personas mayores de 65 años, ¿qué lugar tiene la pastoral de la tercera edad? Y esto presentado como propuesta de motivar el estudio de la exhortación episcopal de la Conferencia Episcopal Argentina sobre personas de tercera edad en este año dedicado a las personas de la tercera edad. ¿Y cuál es la responsabilidad de los adultos en la creación de los espacios que se reclaman para los jóvenes? Son preguntas que se formularon cada uno de los grupos. Bueno, queremos, de modo particular, para finalizar, antes de darle las palabras al señor Velocio, agradecer a los coordinadores de área y muy particularmente a todos los que estuvieron coordinando las distintas comisiones de trabajo. Que aquellos que formaban parte, todos ustedes, de las comisiones, habrán visto que estas comisiones fueron coordinadas por gente que trabaja en el movimiento de iglesia, por gente que trabaja en partidos políticos de distinto origen, por gente que está trabajando en otras organizaciones. Justamente hemos querido seguir un criterio amplio de convocatoria y donde se pueda realmente sentir y crear este espacio de diálogo, de reflexión y de propuesta. Esto lo quiero señalar particularmente porque realmente creo que es algo importante y yo lo quiero agradecer. Hay gente que está entre nosotros, que trabaja mucho en ámbitos de decisión, de importancia, que tienen cargos importantes y que han estado aquí compartido con nosotros con total sencillez, poniendo lo mejor de sí, nada. Y ese es un camino que estuvimos hablando y transitando hoy, también en distintos momentos se dijo, quiero reconocerlo esto públicamente. Y bueno, asumir una vez más el compromiso de continuar este trabajo que venimos realizando desde el Departamento de Pastoral Social, del Obispado, y simplemente recordar así como tarea, ¿no? Como un criterio de trabajo, también para nosotros como Iglesia, que queremos desarrollar esta dimensión social de la pastoral que nos ha convocado estos 2 días, el último párrafo de la predicación de Monseñor Barovia, que también, así como Pablo VI decía, la Iglesia evangeliza y se evangeliza, llama a la conversión y necesita la conversión. Esto que Monseñor Barovia dijo para todos los argentinos, yo lo quisiera recordar hoy también para nosotros como Iglesia, que el todo es superior a la parte, el es superior al espacio, la realidad es superior a la idea y la unidad es superior al conflicto. Esta me parece que es la metodología de trabajo que tenemos que tener como Iglesia, que tenemos que asumir y desarrollar desde la pastoral social. Y tratando de hacerlo desde esa categoría que hoy, todos a lo largo de estos 2 días, ha surgido y hemos planteado permanentemente, que es la solidaridad, que no es dar algo que tengo, sino que es un modo de
vincularme y de desarrollar y de vivir la vida. Sustancialmente es eso. Entonces, bueno, que esto que se está trabajando sea obra de todo el pueblo de Dios. Gracias a todos los que pusieron lo mejor en el encuentro, en esta jornada. Su tiempo, su carisma, su ilusión, sus ganas de cambiar las cosas para que sean mejores. Quiero agradecer al padre Caputo su firmeza, su paciencia en llevar adelante estas cosas y su clara intuición en encontrar el camino que la Iglesia del Papa nos pide hoy en el ámbito de lo social. Y a todos los que han colaborado con él, y a todos ustedes que están aquí presentes. Se habló recién del proceso de globalización, y obviamente que es una palabra cargada ya de significación homogeneizante. Se tiende a que todo sea hegemónico, marcar una sola línea de pensamiento, una sola línea de conducta, una sola línea de supervivencia. Lo que está de todo, una sola dirección cultural de la existencia. Una globalización, aspecto negativo, nos depotencia de nuestra dignidad humana para hacernos bailar en la zaranda de la caprichosa pero fría y calculadora economía de mercado. La Iglesia, que no somos los curas y los obispos solamente, sino que cada bautizado, no puede chuparse el dedo en este momento. La Iglesia no puede permitir que un proyecto hegemónico la prive de aquello que Jesucristo le ha dado, le ha prometido antes de subir al cielo, donde es su Espíritu, el cual Espíritu a cada uno le da un carisma, una vocación especial, una manera de ser especial. La Iglesia no es globalizada y globalizadora. La Iglesia es plurifacética, rica en su patriotismo. Y cada cristiano tiene que aportar de la faceta que el Espíritu Santo le dio a esa unidad que el mismo Espíritu Santo lo hace. Y esto es lo grande de la Iglesia. Y frente a un proyecto que nos gregaliza, quitándonos lo propio, la Iglesia hoy nos incita a poner aquello que precisamente, y aquí es la antinomia rica de lo eclesial, a poner en común aquello que nos diversifica, es decir, el carisma personal de cada uno, la pertenencia personal de cada uno a grupos, a partidos políticos, a organizaciones no gubernamentales, a parroquias, a diversos sectores. Esa particularidad que nos diversifica
La Iglesia nos pide que la pongamos en común para que de esa diversidad el mismo espíritu que nos regaló la diversidad nos regale la unidad multifacética. Nada que ver con lo hegemónico globalizado. Y este es el desafío. Pero para esto hay que vencer la asedia, la pereza, el legalismo que continuamente se nos está imponiendo a través de diversas maneras. Hay que tomar conciencia que si no hago yo lo que me fue confiado en mi bautismo por el Espíritu Santo, no lo hace otro. Esa faceta queda vacía y la unidad de la Iglesia pierde su riqueza plurifacética. Los animo a que se lancen, cada uno con la particularidad que tiene de carisma y de pertenencia, a dejarse convocar por el Espíritu Santo, creando esta comunidad eclesial que es hondamente solidaria, crea solidaridad. La solidaridad es consecuencia de esta visión plurifacética de la Iglesia. Lo que hemos recibido como don, lo entregamos como don en una unidad que nos traspasa a nosotros mismos. La segunda jornada de pastoral social afirma la del año pasado y promete la del año que viene. Es un lugar de encuentro de los carismas personales y de las facetas. Un lugar de encuentro de las diversas pertenencias para afirmar que buscamos la unidad sobre todo conflicto. Esa unidad que poniendo nuestro granito de arena la va a hacer el Señor. Pero tenemos que poner nuestro granito de arena. Y precisamente sobre ese granito de arena vamos a ser juzgados. Gracias por lo que han hecho, por lo que hacen y por lo que seguirán haciendo. Y recemos los unos por los otros, porque somos mendigos, hijos mendigos en la presencia de Dios, con la certeza de que aquello que pidamos, Él lo va a dar. Esto tiene que seguir adelante, esto tiene que ser tremendo en la ciudad, esto tiene que hacer bien a todos aquellos que aún no han participado, que están lejos, esto tiene que extenderse. No nos quedemos quietos, venzamos la asedia, la pereza y lancémonos a este trabajo a que Dios nos llama. Y con este espíritu pasamos a celebrar la Eucaristía. Cierto, no estaban reservadas. Ahora sí. Por suerte,